Hola chicos, buenos días. Qué rico estar otra vez acá con ustedes en el día de hoy. Bueno, como todos los domingos, vengo a traerles un tema súper chévere de lo que tiene que ver con el eje temático de filosofía. Confío en que lo disfruten, confío en que se lo gocen y ante todo, mi deseo de despertar esa lucecita de pensamiento de ustedes. Esa es mi meta con respecto a esta parte, que no lo vean como algo aburridor, sino que ustedes lo vean como ese elemento que los va a llevar a ustedes a pensar, ese elemento que los va a llevar a ustedes a mirar más allá de lo que se les muestra. Que ustedes tengan ese interés de buscar, de explorar por qué yo soy como soy, de dónde viene esa capacidad que yo tengo de pensar, de dónde viene mi conocimiento, ¿será que ya viene conmigo? ¿Será que ese conocimiento que yo tengo en algún esquema yo lo heredé de otra parte? ¿Será que me fue dado por la naturaleza o será que yo lo voy desarrollando en la medida en la que voy creciendo, en la medida en la que me voy relacionando con el entorno? Bueno, precisamente de esos dilemas en los cuales yo les acabo de hablar ahora, ahí radica la clase en la que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Sin más preámbulos, voy a desactivar mi cámara para no distraerlos y que se centren en lo que les voy a explicar. El eje temático con el que vamos a estar trabajando en el día de hoy trata sobre la filosofía moderna y las dos principales corrientes que la nutrieron. ¿Cuáles fueron esas dos principales corrientes que la nutrieron? La racionalista y los empiristas. Fueron los dos grandes esquemas que nutrieron la filosofía moderna. No quiere decir que no se hayan dado otras escuelas durante la filosofía moderna, sino que los que mayor impacto provocaron desde el punto de vista filosófico fueron estas dos grandes corrientes. Entonces, en este esquema, antes de iniciar con el tema que nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy, los voy a poner a pensar un poquito. Me van a hacer el favor y ahí en su cuaderno van a anotar estas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿crees que cuando nacemos ya traemos algunos conocimientos o ideas en nuestra mente? Me van a explicar. No me van a responder sí o no. No, si usted me responde sí, me tiene que explicar por qué usted piensa que cuando nosotros nacemos ya traemos un conocimiento en nuestra mente. Si me colocan que no, igual también me lo van a explicar. Una vez ya me hayan respondido esta pregunta, van a responderme la segunda pregunta. ¿Cuál es esa segunda pregunta? ¿Piensas que es necesaria la experiencia sensorial, es decir, la que obtenemos a través de los sentidos para adquirir los conocimientos? Se los explico un poquito más a fondo. ¿Será que yo necesito ver? ¿Será que yo necesito oír, oler, sentir o saborear para poder obtener conocimiento? Eso es lo que yo quiero que ustedes me respondan ahí. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? Le pido el favor al profesor Mauricio que pause el video y que los deje pensar. Cuando ya ustedes hayan respondido estas dos preguntas, entonces comenzamos con el tema que vamos a trabajar. Por favor, profe Mau, entonces interrumpe el video para que estos chicos pongan a trabajar ese cerebrito antes de que yo comience con el tema de hoy. Listo. Pasado entonces el tiempo de lo que nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy, ¿se acuerdan que dijimos, no? Vamos a trabajar las dos corrientes que más nutrieron a la filosofía de la época moderna, el racionalismo y el empirismo. Comenzamos con esta parte del racionalismo, hacemos un poquito de historia dentro de este contexto. Como racionalismo, dentro de este esquema, en la filosofía, se conoce con el nombre a un movimiento
que se desarrolló a lo largo del siglo XVII. ¿En dónde se desarrolló? Se estarán preguntando ustedes. Se desarrolló en el continente europeo. En aquel entonces, chicos, se vivía una gran época de crisis en todo el continente europeo. ¿Por qué, profesora? Porque, bueno, se había acabado la unidad religiosa, veníamos de un proceso oscurantista, de un proceso donde la iglesia opacó todo lo que tenía que ver con el conocimiento. Para ser más exacto, la iglesia católica fue la que más daño, la parte de la iglesia católica cristiano-romana, fue la que más daño le produjo a todo el desarrollo desde el punto de vista científico. ¿Por qué, profe? Porque cuando se da la época del oscurantismo, las iglesias comienzan a tener dominio de todo lo que tiene que ver con el conocimiento y todo aquello que ellos consideren que va en contra de la ideología religiosa, en contra de una divinidad, todo aquello que ellos consideren que siquiera puede abrir el pensamiento con respecto a la parte crítica, con respecto a dudar de una existencia de un Dios, es condenado por la iglesia. Eso hace que se dé un proceso de sumisión donde algunos libros fueron condenados, muchos libros fueron quemados, muchos de los científicos de la época, de los grandes científicos de la época fueron condenados por la Santa Inquisición. Entonces, pero como no todos los esquemas pueden durar durante años, comenzó un proceso de rebeldía y ese proceso de rebeldía surgió dentro de la misma iglesia, surgió gracias a Martín Lutero. Martín Lutero, cuando se da cuenta de que su misma iglesia está utilizando la fe para oprimir, que su misma iglesia está utilizando la fe para aprovecharse económicamente de los feligreses y que están incluso perdonando personas a cambio de dinero con personas que cometían unas atrocidades desde el punto de vista del comportamiento. Entonces, el mismo Martín comienza un proceso que se desemboca posteriormente en una gran revolución y oposición a la iglesia, donde cuando ese proceso culmina, porque ahora no voy a profundizar en ese proceso, porque es en ese eje temático, puesto que no hace parte de este tema, cuando ese proceso culmina, entonces la unidad religiosa que existía antes, luego de la guerra de los 30 años, se le denominó a esa guerra, entonces viene un despertar por parte del ser humano. Viene un despertar, viene un proceso, digamos que de esquema humanista, de esquema de sensibilidad y comienza a crecer aún más cuando entonces surge este gran esquema de la escuela de las escuelas de la filosofía moderna con el caso del racionalismo. Entonces, en esta parte de lo que tiene que ver con el racionalismo, cuando comienza apenas a surgir, como les decía, la unidad religiosa se había perdido, comenzó un proceso en que la ciencia y la filosofía se estaban tambaleando. ¿Por qué, profesora? Porque apareció el movimiento científico y el movimiento científico no veía a los filósofos realmente como científicos. ¿Por qué, profe? Porque el movimiento científico decía que la filosofía no podía ser ciencia porque dejaba más preguntas que respuestas. Entonces comenzó ese esquema de tratar desde la ciencia, ver a la filosofía como si fuera una pseudociencia. Asimismo, en esta misma época de resurgimiento del ser humano, desde el conocimiento, aparece entonces el escepticismo. Vuelve a reaparecer porque acuérdense que yo les explicaba a ustedes en el semestre pasado, a inicios del semestre pasado, cuando estábamos trabajando en décimo, yo les explicaba a ustedes que el escepticismo surgió antes incluso que el oscurantismo. Entonces, esta parte vuelve a reaparecer, entonces comienza una vez más la desconfianza hacia los sentidos, es decir, hacia cualquier conocimiento que no fuera obtenido de manera científica. Comienza lo que tiene que ver con la parte de la desconfianza, en realidad qué tenemos nosotros, si realmente lo que tenemos en nuestro pensamiento es un conocimiento real o no lo es. Todo ese esquema se dio ¿en qué?
en el inicio del racionalismo. Entonces, dentro de este mismo contexto, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con la filosofía moderna, siempre vamos a hacer énfasis en las dos grandes figuras o las dos grandes escuelas que marcaron el esquema, que fueron las racionalistas y la empirista. Entonces, los racionalistas, a ser más exactos, ¿qué argumentaban? ¿En qué se centraban los racionalistas? Los racionalistas se centraban en que todo conocimiento debía partir de ciertas ideas innatas que nosotros teníamos en nuestra mente. Es decir, para los racionalistas nosotros ya venimos con un esquema, ya venimos programados para poder asimilar el conocimiento. Y ese esquema programado, ¿en qué se traduce? Se traduce en la capacidad de razonar que nosotros tenemos. Esa capacidad de razonar que nosotros tenemos es impactada, es moldeada por la experiencia sensible. Hay una cosa que hay que aclarar. No es que los racionalistas digan que no se necesitan los sentidos. Para los racionalistas se necesitan los sentidos, puesto que a través de los sentidos nosotros vemos lo que está en el mundo. Pero para ellos, eso que está en el mundo, eso que está ahí, eso que nos rodea, debe poderse explicar desde la razón. Todo, absolutamente todo cuanto nos rodea, para poder ser creído, debe primero ser razonado. Para poder conocer la verdad, nosotros primero debemos razonarla. Por ejemplo, mirando un esquema racionalista en nuestro contexto. Para un racionalista, si a una persona le comienza a doler el estómago, no basta con que la persona llegue y diga, no, es que eso es un castigo divino. No basta con que la persona diga, no, es que resulta que una señora me miró mal, me echó mal de ojo y eso fue lo que me produjo el esquema. Porque eso se lo dijo los sentidos. Escuchó que esa señora podía echar mal de ojo y le podía hacer doler el estómago. Entonces automáticamente la señora lo miró y comenzó a doler el estómago. No, para un racionalista, cosas como esa no, sencillamente no deben caber en nuestra mente, no deben existir siquiera en nuestra mente la posibilidad de que le demos cabida. La podemos escuchar, pero tenemos que desecharla. ¿El racionalista qué hace? El racionalista busca el origen de ese dolor, de dónde vino, qué se comió, qué lo provocó, si fue un espasmo, qué pasó. Claro, yo les estoy hablando del contexto racionalista actual, cómo nosotros ahora con los avances tecnológicos que tenemos podemos pensar desde un contexto racionalista. Dentro de ese mismo esquema, como cada corriente, siempre hay representantes o posturas filosóficas que se destacan más. En este caso, en el racionalismo no fue la excepción. Podemos encontrar a grandes figuras como Descartes, que de hecho se le conoce como el padre de la filosofía moderna. Hoy no vamos a profundizar en ninguno de ellos, vuelvo a repetir, porque vamos a estar hablando a nivel general de ambas corrientes. La próxima clase sí comenzamos a hablar específicamente de René Descartes. Ahí nos vamos a centrar en la clase que viene. Entonces, en este esquema, como les decía, de las grandes figuras está Descartes, está Spinoza, está Leibniz, y asimismo, dentro del esquema de lo que tiene que ver con la parte de el racionalismo, este tiene unas características, esta escuela. ¿Cuáles son esas características, profe? Lo primero, confianza en la autosuficiencia de la razón como fuente del conocimiento. El ser humano confía en su capacidad de razonar, confía en la capacidad de que cada persona tiene la capacidad de desarrollar sus conocimientos, cada persona tiene la capacidad de desarrollar sus conocimientos y esa capacidad de razonar que tiene esa persona es la que va a ayudarle a que adquirir un conocimiento verdadero, pero es desde el punto de vista que autosuficiente. Yo no necesito de la razón de otra persona para poder adquirir mi conocimiento. Cada uno de ustedes ahí en sus puestos donde están para poder razonar
una situación, para poder adquirir un conocimiento y que ese conocimiento esté basado en un esquema de ciencia, en un esquema real, no necesita que nadie les preste su capacidad de razonar. Ustedes mismos tienen esa capacidad de hacerlo. Ahora, tiene que ser algo voluntario. Acuérdense lo que yo les he dicho a ustedes antes. Nadie puede obligar absolutamente a ninguna otra persona a pensar. Cada quien lo va a desarrollar dentro de su propio esquema. Asimismo, dentro de ese contexto, entonces viene el desprecio por el conocimiento sensible. Y ustedes dirán, profesora, pero si usted nos acaba de decir que los racionalistas decían que de todas maneras se necesitaban los sentidos. No, es que los sentidos sí se necesitan. Lo que ocurre es que para los racionalistas no basta con que la información me llegue a mí a través de los sentidos. Todo lo que me llegue a mí desde los sentidos puede ser engañoso. Les voy a colocar un ejemplo. Imagínense que ustedes se encuentran en la sala de su casa y ya es de noche. Y resulta que se escucha un ruido muy fuerte en el techo. Entonces vamos a comenzar. Conocimiento a través de los sentidos. Llega, como sintieron el ruido, sentido, oído. Si en algún otro momento han escuchado que en el barrio hay una bruja, entonces comienzan, eso que se montó, que sonó en el techo, es una bruja. Con toda seguridad ya viene por mí. Entonces comienzan a llenarse de temores y se quedan con ese conocimiento de que lo que está ahí en el techo es una bruja. Eso es conocimiento de los sentidos. Conocimiento científico. El conocimiento científico, la persona sale, mira, explora y se da cuenta qué pasó ahí. Eso hace un racionalista. Va, verifica. Un racionalista dice, las brujas no pueden existir. Esos son inventos de la humanidad, esos son inventos del hombre. No se deja creer por ellos. Entonces, no es que los racionalistas no necesiten los sentidos. De hecho, todos necesitamos los sentidos para poder adquirir el conocimiento. Solo que ellos no permiten que el conocimiento que llega a través de los sentidos sea el que termine siendo el conocimiento real. Ellos comienzan a explorar cuáles son los orígenes y le hallan una explicación desde la razón absolutamente a todo dentro de ese esquema. Por ejemplo, conocimiento desde los sentidos. Llegamos, vemos que se produjo un tremendo relámpago y seguido de eso viene el trueno. Desde dentro de ese contexto, si nos vamos, por ejemplo, a una parte mitológica, decimos entonces, no, es el dios Zeus, vamos a mitología griega, que llegó e hizo que se diera el trueno. Está bravo Zeus. Cuando lo llevamos al punto de vista del racionalismo, ¿qué hace un racionalista? El racionalista comienza a investigar la fuente. ¿Por qué se dio ese relámpago? ¿Qué lo produjo? ¿Qué produjo la luz? ¿Qué produjo el sonido? Y comienza todo este proceso investigativo hasta llegar a un hecho cierto que pueda ser demostrado. Esa es la base principal del racionalismo. Todo debe ser demostrado. Dentro de ese mismo contexto, entonces viene la defensa de la racionalidad del mundo. El ejemplo que les colocaba ahorita. Todo cuanto ocurre tiene una explicación accesible a la razón. Se oscureció a plena luz del día. Bueno, desde la razón hubo un eclipse. Hay un fenómeno que hace que entonces la Tierra, el Sol, la Luna se interpongan y eso es lo que da el proceso entonces del eclipse. Volvemos otra vez. Defensa de la racionalidad del mundo. Las personas nacen, crecen, se mueren. Es una realidad del contexto que nosotros vivimos. Racionalidad. Todo cuanto existe es atraído hacia la Tierra por una fuerza que después se conoció y ya ahora en este momento tenemos conocimiento de ello, que es la gravedad.
La lluvia no viene de los dioses, la lluvia viene de un proceso de evaporación donde se forman las nubes y de ahí, cuando ya se ha dado todo ese proceso de formación de nubes, efecto invernadero, la temperatura aumenta en la Tierra, esas nubes que están formadas allá arriba derrite el hielo porque allá en la baja temperatura, entonces ese vapor se convierte en cristales de hielo y cuando la temperatura aumenta acá abajo, entonces se precipita y cae en forma de agua. Todo eso es explicado desde el punto de vista que del racionalismo, desde el punto de vista de la razón. Nada se basa en dioses, nada se basa en cuento de hadas, nada se basa en supuestos dentro de este esquema. Asimismo, viene entonces la búsqueda de un nuevo método. ¿Cuál fue la búsqueda de ese método, profesora? El racionamiento se llevó desde el punto de vista matemático. ¿Por qué, profe? Porque la matemática se convirtió en ese modelo que se podía explicar y se podía demostrar y era exacta. Más adelante yo les voy a explicar, en esta misma clase les voy a profundizar sobre este esquema de el nuevo método se convirtió, fue las matemáticas. Por eso lo adoptaron, porque son exactas, porque son demostrables. Si estamos basándonos en un esquema de razón, por supuesto que el esquema en el cual nos basemos tiene que tener ese precepto, ¿no? Que sea demostrable, que sea exacto. Asimismo, dentro de ese contexto, entonces viene la parte de la visión del mundo. ¿Cómo era la visión del mundo desde el precepto del racionalismo? Era una visión mecanista. El mundo se explicaba a través de leyes, la fuerza de la gravedad, la fuerza de tracción, comenzaron todos los preceptos de entonces de física, de movimiento, todo se explicaba a través de leyes mecánicas, donde cada una iba dando origen a otra. Cada vez que un fenómeno se daba tenía que ver con el movimiento y ese movimiento era continuo, no era finalista. Siempre una ley, un movimiento llevaba a otro esquema, pero ese esquema no se producía por sí solo, era provocado por otro. Es decir, todo era un constante movimiento, por eso se llaman las causas mecánicas o leyes de causas eficientes, no finales. Asimismo, dentro de este contexto, entonces vamos a adentrarnos ahora en lo que tiene que ver con la parte de los empiristas. ¿Quiénes eran los empiristas? Los empiristas, al contrario o a diferencia de los racionalistas, ellos entonces decían que todo lo que tenía que ver con el conocimiento comenzaba por la experiencia sensorial. Esa era la base de todo lo conocimiento. Nada que tú no pudieras vivir podías conocer. Y esa experiencia se traducía en conocimiento, siempre. Todo cuanto nosotros teníamos en nuestro esquema era originado desde ahí. Por ejemplo, para un empirista, conocimiento, para poder leer el libro tienes que verlo. Lo ves, entra a través de tus ojos o a través de tus oídos, porque si lees en voz alta, entonces tiene los dos canales y eso se traduce, se almacena como conocimiento. Para los empiristas las ideas innatas no existían. Para ellos nosotros veníamos como una hoja en blanco. De hecho, cuando les esté hablando dentro de 2 clases de Locke, de John Locke, ustedes se darán cuenta que este señor tenía un precepto. De hecho, él decía que nosotros nacíamos como una tábula rasa. ¿Qué era eso? Como una hoja en blanco. A eso era lo que él trataba de indicar. Entonces, al igual que el racionalismo, el empirismo también tenía unos filósofos que se destacaron dentro de sus esquemas y esos filósofos eran los siguientes. El primero, del que les hablaba ahora, Locke, está Berkeley y está Hume. Todos basaron sus preceptos dentro del contexto empirista. Cada uno de ellos lo vamos a trabajar. No vamos a trabajarlo Berkeley y Hume ultra profundizado por cuestión de tiempo, pero a Locke sí le vamos a dedicar una clase completa para que podamos mirar cuál era ese esquema y cómo según este filósofo el ser humano aprendía, cómo nosotros íbamos formando nuestro conocimiento. Dentro de ese mismo esquema, entonces, en el contexto de los grandes sistemas filosóficos,
se van dando una serie de elementos, una serie de esquemas, y estos dos grandes elementos o estos dos grandes esquemas, tanto el racionalismo como el empirismo, se centraron el uno en la certeza y el otro en el conocimiento. El racionalismo se centró en la certeza y el empirismo se centró en el conocimiento. Profesora, ¿cómo así? Por ejemplo, vamos a mirar esa imagen que yo les estoy mostrando ahí debajo de certeza, donde está el niño que se acaba de quemar la mano. Racionalismo, vuelvo otra vez a decir. Para un racionalista está o tiene la certeza de que el hecho acaba de ocurrir. ¿Por qué? Porque uno, listo, sí, le llegó a través de una sensación, pero esa sensación él la racionalizó, su cerebro se lo indicó, está viendo las consecuencias, está viendo la mano enrojecida, está viendo que hubo un efecto, y el racionalista va más allá. ¿Qué tiene ese objeto que produjo esta reacción aquí? ¿Qué provocó que se pusiera rojo? ¿Por qué cuando yo toco allá, mi cuerpo experimenta la sensación que hemos llamado o hemos dado por llamarle dolor? Miren cómo es el contexto de diferente. En el caso del conocimiento, entonces el racionalista, el empirista, perdón, se centró en asumir, recibir ese conocimiento, crear ese conocimiento. Entonces, miren cómo estos dos grandes sistemas filosóficos de la época dieron origen a estas dos grandes características, el uno al esquema de la certeza, de estar seguro de que efectivamente algo estaba dándose o de que algo podía darse o de que algo podía explicarse, y el otro se centró en esa capacidad de ir adquiriendo desde los sentidos todo ese conocimiento que le fuera siendo beneficioso al ser humano. Asimismo, entonces, dentro de este esquema, cabe explicar qué es la certeza desde el contexto, entonces, racionalista. La certeza, chicos, como ustedes pueden ver ahí en lo que yo les estoy proyectando, es el estado del espíritu. Pero ese estado del espíritu, ¿qué es, profesora? Es ese esquema interno, esa capacidad de razonar que tú tienes, que te dice que lo que tú estás diciendo es cierto, es una verdad, que nada te puede engañar porque tienes con qué demostrarlo. Cuando tú dices, yo tengo certeza de esto, desde un contexto empirista, es porque tienes forma de demostrar que efectivamente eso es así, que no estás divariando, que no te lo estás imaginando. Dentro de ese mismo esquema, entonces viene esa capacidad de nuestra razón, esa capacidad desde la inteligencia, esa capacidad de cuestionamiento que nosotros tenemos. Entonces, desde ahí se juzga firmemente. ¿Y qué se hace? Se remueve cualquier temor a aceptar algo que no pueda ser demostrado. Y desde esa misma inteligencia se remueve cualquier esquema que contradiga la capacidad de razonar. Para un racionalista, pensar en que una bruja puede llegar y montarse en el techo es algo inaudito. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede demostrar. Es decir, lo que tiene que ver con mito y todo el esquema que no se ha demostrado, para ellos no existe. ¿Qué existe? Existe la certeza, existe todo aquello que se pueda demostrar desde el contexto de la razón. Entonces, dentro de este mismo esquema, el objeto, de lo que tiene que ver con el racionalismo, aquí desde la certeza, se manifiesta en la capacidad que tiene el ser humano para poder mirar de forma clara todo aquello que lo rodea y de forma clara asumir cuando algo puede ser verdadero o no.
pero para ello debe ser demostrable. Si no puede ser demostrable, si no puede ser analizado, si no puede ser llevado a través de la razón, sencillamente no existe para el contexto racionalista, por lo tanto, no se toma como una certeza. Ese, digamos, el gran esquema. Ahora miremoslo desde el punto de vista del empirismo, miremoslo desde el punto de vista del conocimiento. Como ellos, su base principal, ¿cuál era? Conocimiento. Pero conocimiento ¿qué? Desde la experiencia. Entonces venía que para ellos ese conocimiento se iba adquiriendo a través de ¿qué? A través de las vivencias que el ser humano iba viviendo. Y a partir de ahí era transmitido a través de ¿qué? De las relaciones que nosotros tenemos con nuestro entorno. ¿Qué era lo que decían los racionalistas? Los empiristas, corrijo. Los empiristas decían, nosotros vamos aprendiendo en la medida en la que nos vamos relacionando con nuestro entorno. El entorno moldea al ser humano. El entorno le enseña a hablar, el entorno le enseña a comportarse, el entorno le enseña qué es y cómo se comporta. Todo lo que está alrededor te lo enseña el mismo entorno, pero lo haces ¿a qué? A través de la observación, a través de los sentidos. Y eso lo vas traduciendo en conocimiento. Los racionalistas eran lo contrario. Para los racionalistas, sí, necesitamos el exterior, sí, establecemos contacto con el exterior, pero en realidad lo que nos da a nosotros el conocimiento es la capacidad que nosotros tengamos de razonar eso que nos llega a nosotros desde el exterior, de procesar eso que nos llega a nosotros desde el exterior. Entonces, dentro de este mismo contexto, estas dos grandes estructuras de certeza y conocimiento dieron origen ¿a qué? Dieron origen que desde la certeza se preguntaban, ¿qué podemos conocer? ¿Qué es eso que nosotros podemos conocer? ¿Será que podemos conocer qué es la fe? No, no hay forma de demostrarlo. Entonces, no existe. Ese era el esquema. ¿Será que podemos conocer de dónde salieron las divinidades, los dioses? No, entonces no existe. Ahora, desde el esquema del conocimiento venía el cómo podemos conocerlo. A los empiristas no les interesaba qué era eso que nosotros podíamos conocer. A los empiristas les interesaba era a través de qué medio nosotros lo podemos adquirir. ¿Cómo es que el ser humano aprende? Eso era lo que le interesaba. A través de qué fuente ingresaba esa información al ser humano. No lo que tomaban los racionalistas, que para los racionalistas la fuente no era lo principal, sino la forma como el ser humano transforma esa información que le llega desde la fuente y lo transforma en un hecho verdadero, que no lo engañe dentro de ese esquema. Entonces, este mismo contexto da origen a lo que se convirtió en el gran dilema de la filosofía moderna. ¿Cuál fue el gran dilema y cuál fue el gran problema? Acuérdense lo que yo les he dicho a ustedes. Todo pensamiento filosófico, todo esquema filosófico, toda corriente filosófica siempre gira en torno a un problema. En este caso, en la filosofía moderna, el problema filosófico que se creó, ¿cuál fue? ¿Qué puede conocer el ser humano? Que lo defendían los racionalistas y los empiristas, ¿cómo puede conocer el ser humano? ¿A través de qué le llega al ser humano ese conocimiento? ¿Cómo lo procesa? ¿Cómo evoluciona? Todo eso lo miraron los empiristas. Dentro de ese mismo contexto, entonces viene todo este contexto de la nueva ciencia. ¿Cuál era la nueva ciencia? Lo que proyectaba la filosofía moderna. Acuérdense que les decía, veníamos de un proceso de oscurantismo, un proceso de revolución que acabó afortunadamente con ese proceso oscurantista. Entonces surge este nuevo modelo y esa nueva ciencia ofrecía dos grandes modelos, esa nueva visión de mundo.
ofrecía dos grandes modelos. ¿Acuerdan que les dije, no? Un movimiento científico, ese movimiento científico da origen a estos dos grandes esquemas. ¿Cuáles son esos dos grandes esquemas, profe? Uno, que lo ofrecía el esquema de las matemáticas. Ese esquema de las matemáticas estaba representado ¿en qué? En el modelo racionalista. El otro esquema, el de las ciencias experimentales. Por supuesto, esas ciencias experimentales estaban dadas ¿desde dónde? Desde un modelo empirista. Entonces, en este mismo esquema, en este mismo contexto, pasa lo siguiente. Desde el racionalismo, a raíz de esto, se desarrolló una gran admiración por las matemáticas. ¿Se acuerdan lo que yo les decía líneas arriba cuando les hablaba de las características, no? Yo les decía que se desarrolló ese gran modelo visto desde las matemáticas. Por supuesto, se desarrolló una admiración por las matemáticas. ¿Por qué? Porque ellos decían que los pensadores de esta escuela decían que esta era una ciencia que manejaba o representaba el arquetipo de la sabiduría humana. ¿Por qué, profesora? Porque era exacta, porque era progresiva y porque era universalmente válida. Profe, ¿cómo así? Si nosotros miramos el contexto matemático 1 más 1, 2, ese precepto es igual aquí y en cualquier parte del mundo donde nosotros lo veamos. Cuando nosotros miramos el mundo de la matemática, por eso se dice que el conocimiento matemático es universal, porque es el mismo en todas las partes del mundo. Todo lo que tiene que ver con esquemas numéricos, todo lo que tiene que ver con fórmulas, todo lo que tiene que ver con esquemas geométricos, que también hacen parte de la matemática, todo lo que tiene que ver con esquemas de mediciones y eso, es un mismo lenguaje, son unas mismas fórmulas, son unos mismos algoritmos, no cambian los preceptos, los resultados, los esquemas son los mismos sin importar en qué idioma o en qué contexto lo estemos mirando. Entonces, a raíz de eso, por supuesto, muchos racionalistas eran matemáticos y si no lo eran, por lo menos tenían un gran conocimiento con respecto a los temas de este contexto. Asimismo, también, dentro de este contexto, cabe indicar que el principal mérito que tuvo el racionalismo fue el de haber subrayado la importancia que la razón tenía en el conocimiento humano. Por eso fue que a René Descartes se le conoció como el padre de la filosofía moderna, precisamente por eso, porque fue el que dijo, lo que realmente importa en el ser humano es la capacidad de razonar que tiene. De hecho, René fue el primero en establecer el esquema de si bien nosotros respiramos como los animales, somos animales evolucionados, respiramos, vemos, comemos, dormimos, nos reproducimos, lo que nos hace diferentes dentro de ese contexto con los animales, ¿cuál es? Nuestra capacidad de razonar. Esa capacidad que nosotros tenemos para autoanalizarnos, para mirar lo que ocurre a nuestro alrededor y no actuar solamente por instinto, sino que todo lo que llega a nosotros, nosotros lo tomamos, lo vemos, lo procesamos, lo desarrollamos, lo cuestionamos, verificamos si es o no es, si nos conviene o no nos conviene. Eso sí, cuando vivimos desde el contexto de la razón. Por eso es mi insistencia con ustedes siempre de decirles que aprendan a desarrollar su capacidad de análisis y su capacidad de crítica, porque en la medida en la que ustedes desarrollan esa capacidad, para ustedes va a ser muchísimo más fácil vivir en este contexto al que nosotros le llamamos mundo. Asimismo, dentro de esta escala, nosotros vamos a concluir haciendo una comparación entre ambas corrientes. ¿Cuáles son las corrientes que hemos estado trabajando, profesora? Hemos trabajado el racionalismo versus el empirismo. El racionalismo, como ambas corrientes se desarrollaron, como les dije al inicio, una se desarrolló en el siglo XVII, la otra en el siglo XVIII. Dentro de ese esquema, el modelo de saber que utiliza el racionalismo, ¿cuál es? Las matemáticas. El contexto es que universal.
El modelo de saber en el empirismo, ¿cuál es? Experiencias físicas. Todo se centra en aquello que el ser humano pueda vivir. Asimismo, para los racionalistas, entonces la fuente de conocimiento, ¿cuál es? Es la razón. Para un empirista, la fuente de conocimiento, ¿cuál es? Es la experiencia. Así también viene entonces la defensa del innatismo. Ellos dicen que uno viene con esa capacidad de razonar, no se adquiere. Ya uno viene con ese esquema, es un apriorismo, se llama, el solo hecho de nosotros pertenecer a la raza humana, a la raza evolucionada, ya nosotros venimos con este contexto, con esta capacidad. Por otro lado, el racionalismo sí niega completamente lo que tiene que ver con el innatismo. Ellos dicen que todo cuanto nosotros somos, cuanto nos vamos formando, está determinado por lo que nosotros vamos viviendo, por ese contexto en el que nosotros nos desenvolvemos día a día dentro de esa escala. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Se acuerdan que nosotros al inicio de la clase respondimos 2 preguntas, ¿no? Al inicio de esta clase cuando nosotros estamos. Se las recuerdo porque ya deben tenerla ahí en sus cuadernos completamente resuelta. Ahora, miren lo que ustedes van a hacer. A estas 2 preguntas que ya respondieron en su cuaderno, dice, ¿crees que cuando nacemos ya traemos algunos conocimientos o ideas en nuestra mente? Y la de piensa que es necesaria la experiencia sensorial, es decir, la que obtenemos a través de los sentidos para adquirir los conocimientos, le van a sumar esta pregunta que yo les voy a decir ahora. ¿Cuál es esa pregunta, profesora? ¿Con cuál de las 2 corrientes, se siente usted identificado? ¿Con la corriente racionalista o la corriente empirista? Si se siente identificado con la corriente racionalista, explique por qué. ¿Cree usted que adquiere uno el conocimiento a través de la razón? Si se siente identificado con la corriente empirista, entonces explique por qué usted piensa que uno adquiere el conocimiento a través de la experiencia. Por favor, analicen muy bien lo que les acabo de preguntar para que no lo vayan a responder de forma superficial. Quiero que lo piensen bien. ¿Cómo creen ustedes que efectivamente adquieren el conocimiento? Si es a través de esa capacidad de razonar o es a través de las experiencias. Bueno, mis hijos, los dejo entonces para que me puedan responder esta última pregunta que les acabo de hacer. Espero que el tema les haya gustado. Para la próxima clase vamos a hablar de René Descartes. Pienso, luego existo. ¿Por qué? Primero tengo que pensar para poder existir. ¿Por qué René se atrevía a decir ese esquema? Bueno, mis amores, cuídense mucho. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Espero verlos prontamente. Que mi Dios me los bendiga y hasta una próxima clase. Que estén muy bien, chicos.